Shalom, soy Alfredo Levín y el canal, ya sabéis, Alfredo Levín Israel. Y justamente que estamos entrando hoy en el Shabbat, hay varias divisiones en la Biblia en las cuales se lee el Pentateuco. Los primeros 5 libros se leen durante un periodo de tiempo que lleva al año eh, de 12 meses. En este principio activo de Israel y del mundo judío, se lee dividido en 52 semanas y se subdivide en momentos. Y como hoy justamente es la lectura que va acompañando en forma directa a el sacrificio. Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Entonces he decidido que justamente hablemos un poquito en paralelismo también con nuestra actualidad, pero también hablemos de la historia y la historia del pueblo judío y la historia de este hombre llamado Abraham que tiene una obediencia incondicional para con Dios. Lej leja, deja tu tierra, deja tus cosas, tu familia, todo, y ve donde yo te voy a mostrar. Y sí, Tera, su ancestro, sí, se había ido, pero no había ido hasta la tierra prometida. Abraham sí. Y fue con su hijo Lot, y ya conocéis un poco de la historia. Y van y tienen sus riquezas, y después habrá un problema interno entre riqueza y pobreza, y tenemos 2 eventos, y recordamos uno de los eventos, y quiero llegar a este primer evento, que tiene que ver justamente con tu sobrino, tu propio sobrino, sangre de tu sangre, y que de repente, mira, un sobrino, sus empleados, sus trabajadores, se ponen a lidiar porque no alcanzaba todo el campo para los dos. Pues divídanlo, yo trabajo aquí, tú trabajas allá y está bien. Pero no, no era suficiente. Yo no voy a tu campo, pero tú sí estás viniendo al mío. Y esto le pone una situación difícil a Abraham y un día le dice, si tú quieres ir para la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú quieres ir a la derecha, yo voy a la izquierda. Y esto me recuerda a muchos pasajes asociados con el presente. Tú ve por tu lado, yo voy por el mío. Tú quieres ser Palestina y yo soy Israel. Y no quiero entrar más, pero ya vais a ver para dónde quiero dirigir la conversación también. Así es que la situación lleva a Lot a separarse, va al campo mejor, cerca del río Jordán, todo un área mucho más rica, y esto le hará muy bien, pero mientras está yendo a la región más rica, el río Jordán, y sigue para el sur, para donde está el mar Salado, lo que hoy llamamos el Mar Muerto, llega a la región, Sodoma, Gomorra y demás, y hay luchas y hay conflictos y hay combate y termina Lot, yo no sé si lo saben, pero termina Lot siendo prisionero y Abraham, mismo que Lot se las hizo igual, es su sangre. Y como su sangre va a ir y va a luchar y va a recuperar a Lot y va a seguir a esta gente hasta el norte del país, dice la Biblia, hasta Dan, y después sigan y sigue hasta lo que hoy es Damasco. Pero eso es mostrar. Y bueno, ahí tenés a Abraham. Abraham es el Abraham que entiende que la obediencia va acompañado de bondad, va acompañado de justicia. Son palabras que el propio Dios le encarriló y no le dio después órdenes a Abraham, sé justo todo el tiempo y en cada cosa tienes que ser justo. Le dio este libre albedrío, esta posibilidad de Abraham entender lo que está bien. Y dentro de lo que está bien habrá entendido que está bien que, por ejemplo, vaya a recuperar y a tratar de salvar a su propio sobrino, a Lot. Y a esto es a donde quiero llegar. La palabra divina dice que, ¿sabes qué? Si hubiera 50 justos, yo libero.
Y como que Abraham dice, no, pero no tienen que pagar unos por todos. Entonces Abraham dice, y si hubiera 45 y 35 y 30 y 20 y 10, y no es que Abraham haya, como me gusta el humor, diga, haya inventado un sistema de descuentos, sino que está tomando y asumiendo una responsabilidad de decir, pagan por unos por todos, por lo menos encontremos algunos que justifique. Y ni siquiera esto fue, pero lo quiero dejar como punto referencial. Abraham tiene una obediencia increíble. Se fue cuando tenía 75 años, dice la Biblia. No vamos a andar diciendo si es la cifra igual a como la tenemos hoy ni nada parecido. A los 75 años quiere decir que después de muchos años de vida deja su tierra. Después de muchos, muchos años de vida estaba pobre y se va a Egipto y se queda en Egipto años hasta poder recuperarse. Eh, Buscó la vuelta, pero cuando tuvo dinero y cuando tuvo la posibilidad y se la dio a Egipto, no se quedó en Egipto. Y eso es lo curioso. Y a esto le quiero ir dando un punto ya más trascendente. No, no se quedó allá. Es que Dios le había prometido una tierra. ¿Se acuerdan cuando le dijo, mira para el norte, mira para el sur, mira para el este, mira para el oeste? Todo esto será de tu pueblo. Y por otro lado, Abraham está yendo, está volviendo a esa región de Siquem, a esa región donde estaba antes, y va a estar allá, y va a tener 99 años. Y Dios le dice, no le da una orden, solo orden. Dios genera 8 órdenes para Abraham, pero no es solo que sea una orden, es más un pacto. En hebreo le llamamos Brit Milá, el pacto de la palabra. ¿Qué es este pacto? ¿Qué es este acuerdo? Estaba hablando de la circuncisión. Y dice en la Biblia que Abraham lo hizo solo y yo no voy a andar entrando en cuestiones porque me hace pensar terrible. Pero esto es obediencia a Dios. Esto es obediencia a Dios. Abraham le pregunta a Dios que él está prometiendo que tantas estrellas en el cielo y esa será su descendencia. Pero Abraham no tiene hijo. Y cuando vinieron los ángeles, bueno, él vio esta situación y entendió que va a tener un hijo, pero no con Sara, que estaba viejita. Y lo va a tener con Agar. Y van a pasar unos años y después los ángeles le van a decir, no, 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 tu descendencia va a ser con Sara. De Agar nació un hijo llamado Ismael, del cual la descendencia es el pueblo ismaelita, los musulmanes. Y por otro lado, de Sara va a nacer Isaac, que Dios le dio la orden, le dijo, lo vas a llamar Isaac, como que ahí tenéis parte de las órdenes de Dios, ¿no? ¿Y, y qué va a hacer? Y luego se va a salir Agar con su hijo al desierto. Pero Dios va a decir que de ellos va a crecer un gran pueblo. Es el pueblo ismaelita, lo que hoy nosotros conocemos como los descendientes de Ismael. Y por otro lado tenemos a Isaac. Y con Isaac tenemos una situación también, porque serán los descendientes de Jacob, y Jacob será llamado Israel, y ahí tenés el pueblo judío, el pueblo hebreo que se llamaba en aquella época. No quiero generar las confusiones cuando se llama pueblo hebreo, pueblo de Israel, pueblo judío, por las divisiones, pero entiéndanlo como la base de lo que hoy llamamos el pueblo judío. Un pueblo judío que va a seguir, se va a ir fortaleciendo. Pero Dios va a seguir poniendo a prueba a Abraham y esa es la lectura de hoy. Y la lectura de hoy, de estos días, del Shabbat, y en estas últimas semanas que se está hablando en el Génesis, y los capítulos van desde el origen en el Génesis hasta los capítulos 25, 26 del Génesis, va continuando la historia de Abraham y nos va contando que un día Dios le dio una orden a Abraham. Ve
al monte, el que nosotros llamamos hoy Monte Moriah, que es el monte donde después David colocó el arca de la alianza, es el monte donde después el rey Salomón construyó un templo que duró y existió durante 400 años, y después, bueno, fue destruido, y después tenemos la historia de Ciro y Ciro II, y la historia de Esdras y Nehemías y la construcción de un segundo templo que existió y que mejoró Herodes en el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Así que recordamos el pasaje de la Biblia y dice que llevaron leñas y llevaron los sirvientes y llegaron hasta el monte Moriah, y cuando llegaron allá dejaron a los sirvientes y dejaron todo y subió Abraham con su hijo Isaac. Y llegando al tope del monte, en el tope del monte, seguramente, cuando Isaac entendió de fondo que no había cordero, porque habrá preguntado dónde está el cordero del sacrificio. Recuerden que eran los cananeos, y en los cananeos estaban las costumbres de los sacrificios, y existían los sacrificios alrededor, mismo que algunos filisteos y otros habían empezado a escuchar que Abraham tenía un Dios, y que otros empezaron a escuchar que había un Dios único. Pero hablemos específicamente. Isaac ve la situación, entiende lo que está sucediendo, y en el Talmud, cuando tú estudias un poquito, entiendes que muy probablemente Isaac haya mirado a su padre, haya aprendido de su padre la obediencia para con Dios, y le haya pedido a su padre: átame. Ustedes se preguntarán: ¿y por qué? Porque existe algo que es el instinto humano, y en el instinto, si yo voy a ver que un cuchillo va dirigido hacia mi corazón, seguramente mi mano lo va a detener por instinto de supervivencia. Otra palabra que quiero dejar clara y que tiene que ver con la actualidad: ese instinto de supervivencia. Para evitar ese instinto de supervivencia, Isaac le va a decir a Abraham: átame. Porque sabe que Abraham no lo está haciendo porque quiere, porque no hay amor más grande que el amor por un hijo. Pero es orden de Dios. Y si quedó claro para Isaac que es orden de Dios, Abraham tendrá que hacerlo. Mismo que Dios no tenga la intención por detrás, pero Dios nunca se echó atrás. Le dijo: mátalo. Y nos cuenta el pasaje de la Biblia que Abraham, si vamos a leer literalmente, movió su cuchillo en dirección a Isaac y se detuvo esa mano. Y las palabras de: no lo toques, y el cordero que aparece, y el sacrificio que se hace del cordero. Les quiero hacer esas dos referencias. Primero, que Isaac estaba dispuesto a morir, entendiendo que era esto la orden de Dios. Abraham estaba dispuesto a matar a su propio hijo, lo más valioso que tenía en la vida, porque esto era el mandato de Dios. Pero había un tercer elemento, y yo acostumbro, incluso a mis turistas, a quienes extraño mucho, a mis peregrinos, decir o preguntar, a veces, no retóricamente, pero decirles: ¿Abraham mató a Isaac? Y la respuesta siempre es: claro que no. Y yo respondo: claro que sí. Porque Abraham, en su obediencia a Dios, su corazón mató a Isaac. Su mente dio la orden solamente una vez que su corazón estaba de acuerdo con haber matado a Isaac, para que se movilice esa mano. Y cuando se movilizó esa mano, fue suficiente para Dios haber entendido que si Abraham había matado a su propio hijo en el corazón, era más que suficiente y que no precisaba más demostraciones. Lo máximo de lo máximo estaba presente ahí. Estoy dispuesto a sacrificar
todo en nombre de Dios. Y Dios dio una tierra prometida. Y a veces yo, que ya sabéis que no soy religioso, pero sí tomo este principio de la causalidad y que las cosas no ocurren porque sí, siempre hay una causa. Dentro de estas causas me pongo a pensar cuántas veces ha sufrido el pueblo judío, cuántas pruebas ha pasado el pueblo judío, cuántas veces Dios ha perdonado al pueblo judío. Pero si prestaron atención en el título que puse, yo hablo de la logística de Dios. Nadie puede cuestionar por qué está pasando esto o por qué no está pasando esto. Donde hay comentarios que son más positivos o más negativos, no se cuestiona, porque hay una logística por detrás. Hay algo, unos hilos que se mueven en el cielo. Diosidencia, providencia divina, pues llámalo como quieras. Pero hay algo. Fíjate que Israel, cuántas veces estuvo victorioso y cuántas veces sintió presión y cuántas veces fue atacado. Dios no está dormido, pero puede estar mirando para ver la reacción. Dios está con nosotros. Eso queda clarísimo, si no, no se podría haber ganado una guerra de los 6 días en 1967 contra 7 tremendas potencias. Y mucho menos en otras guerras, o en el norte, cuando en el 2006 teníamos el ataque de todo lo que significaba el problema en el sur del Líbano y el Hezbollah armado hasta los dientes. Pero antes nos habíamos quedado nosotros dormidos. Antes no nos habíamos dado cuenta. Y lo digo esto para que quede muy claro que cuántas veces nosotros recibimos ataques del Hamas y misiles que han entrado en Israel, cuántas veces Israel cubre con un parche la herida. ¿Cuántas veces la gente de todo alrededor de la franja de Gaza decía, hagan algo más drástico porque va a ser peor? Hagan algo más drástico. Decenas de años ha habido esta situación. Y la gente alrededor de la franja de Gaza después se quedaba tranquila y pasaba un tiempo o 2 tiempos o 3 tiempos y otra vez atacaban. Y otra vez esta gente de alrededor de la franja de Gaza decía, claro, porque nos está pasando a nosotros que somos la periferia, a ver si tantos misiles cayesen dentro de Tel Aviv o en Jerusalén se harían lo mismo. Y tenían razón en enojarse, yo entiendo esta razón en enojarse, pero como que el país precisaba de algo más para despertar. Y fue una suma de situaciones, pero el país está despierto, porque esta vez lo que te estás jugando es la vida de tu propio hijo. Estás dispuesto a todo, estás dispuesto a entregar todo. Tu hijo está presente. Gente que ha venido de otros países que estaban pasándola fenomenal de vacaciones o después del ejército y vuelven porque esa es tu tierra. Así como a Abraham le habían dicho, esta es tu tierra. Y él estuvo en Egipto, pero vuelve a su tierra. Y voy a ayudar a mis hermanos, a mis primos, a mis sobrinos, los voy a ayudar. Porque es mi sangre, porque en definitiva es lo que tengo. Y el pueblo judío tiene una sangre y tiene una promesa. El pueblo judío sufrió el holocausto y el asesinato de 6 millones de judíos. Dios dijo que la descendencia de Abraham va a ser como estrellas en el cielo. Sí, es cierto. Y eran como 16 millones de judíos que había antes del holocausto. Y después, ¿qué habrán quedado? Menos de 10. Imagínense si hubiese habido esos 16 millones de judíos, ¿cuántos judíos seríamos hoy? Y le estoy hablando de seríamos, para que entiendan, yo soy judío, ascendentes judíos, pero muchos años que viví en Argentina y que había antisemitismo y que te calles y que no hables de religión. Y hoy me doy cuenta que estoy hablando de religión, que estoy en mi lugar, estoy en un lugar de la promesa
Estoy porque tampoco tengo otra casa. Yo no tengo otra casa. Yo no tengo otro lugar. Yo me desarrollé aquí. Y si yo me desarrollé aquí, este es mi lugar. Y este es el lugar de casi 10 millones de habitantes, de los cuales casi 7 son judíos. Entiéndanlo, porque estamos hablando de Abraham y de su obediencia, y de una tierra prometida. Estamos hablando de las entregas de Abraham, de las concesiones de Abraham que hizo más de una vez. Nosotros también la hicimos con Anwar el Sadat, cuando se entregó 60.000 kilómetros cuadrados. 60.000 kilómetros cuadrados. La península del Sinaí, que Israel la ganó en una guerra, en la guerra todo es válido, se dice. 60.000 kilómetros cuadrados. Y los entrega a Israel porque no me interesa la tierra, me interesa la paz, la amistad. Y si no tienen el problema de memoria, o si sí lo tienen, les recuerdo que la franja de Gaza también pertenecía a ellos, también pertenecía a Egipto. E Israel entregaría perfectamente la franja de Gaza. Pero Egipto dijo, no, yo no quiero esto. Nunca se habló de eso. Fíjate qué interesante. Por otro lado, tenemos la historia de la vida del pueblo judío, de las veces que ha cedido cosas, del judío que salió de Alemania, de Polonia, cuando le dijeron que ya a sus padres les habían asesinado en el holocausto, a sus hijos, a sus hermanos. Lo único que querían era un pedazo de un lugar que por la historia y la Biblia llevó a conflictos y en definitiva querían tener un lugar donde morir. Seguramente muchos de ellos habían perdido la fe en Dios y un montón de otras cosas. Las Naciones Unidas vinieron, analizaron y se dieron cuenta que estos judíos trabajaban la tierra, una tierra seca, una tierra de nada, una tierra parecida a la que tendría Abraham. Pero no importa, le había dicho a Lot, llévate la buena tierra, no importa. Yo me quedo con esto. Pero lo voy a hacer progresar, lo voy a hacer crecer, lo voy a transformar en mi riqueza. Y hoy tenemos una riqueza. El pueblo judío del mundo sabe que tiene una riqueza en Israel. Y estoy hablando esta vez del pueblo judío, pero estamos hablando de una promesa de Dios y estamos hablando de la promesa del Mesías. Así que atención, todos los cristianos que están en el mundo entiendan que son hijos de la promesa de un Mesías que para el cristiano ha venido y tendrá que volver, para el judío que tiene que venir, y el lugar por donde va a venir es por el Monte de los Olivos y llegar a un lugar de un Jerusalén y pensar en un Jerusalén celestial. Y eso es lo que estamos defendiendo, esa tierra, nuestra tierra. Ya ves que la intención era hablar de Abraham y detrás tenemos mucho más. Así que vamos a pensar y recordar que el Am Israel Hay, el pueblo de Israel vive. Vamos a recordar que Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Vamos a recordar que escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Vamos a recordar que Yahad Nenatzeach, que juntos vamos adelante, juntos vamos a vencer. Así que sea para todos y cada uno de ustedes un Shabbat Shalom. Y si estáis en condiciones y la posibilidad, pues he respondido a muchos pedidos y he colocado ese cartel de unirse, lo cual significa hacer una pequeña colaboración para con el canal. Desde ya que el suscribirse es excelente, el compartir estos videos es maravilloso. Y si alguno quiere hacer un donativo un poquito mayor, pues está PayPal. Y alguien me dijo, y no tengas vergüenza en decirlo, que hoy
tienes una misión, hoy tienes un trabajo. Y esto dejó de ser simplemente un video o un circunstancial. Estoy asumiendo una responsabilidad de seguir siendo guía de alguna manera, ser el portavoz de lo que está sucediendo en Israel. Y hoy este es mi trabajo. Shalom. Y hoy es especial, así que decimos Shabbat Shalom.